información es que le hemos ofrecido las condiciones para que jueguen con público visitante. Está claro, la Nación y la ciudad le garantizan a los presidentes de los clubes poder jugar con público visitante. ¿Vos sabés lo que es el G20 al lado de un partido Boca River? O sea, es algo increíble lo que nos está pasando, ¿no? Ayer, en cada lugar donde fui, cada persona que vi, de lo único que me hablaba era de esto. O sea, soy de Boca, soy de River. Y es una gran oportunidad de que podamos transcurrirlo con todas las cargadas del mundo, con toda la pica que tenemos entre Boca y River. A veces así queda el culón de Gallardo no puede... Con lo cual esta oportunidad histórica tenemos que inmortalizarla con un espectáculo completo. Que completo es que haya una hinchada visitante. El presidente dijo, nosotros como Estado le damos la garantía. Los dos presidentes de los clubes dijeron, de ninguna manera. Y como dijo usted... Ahí está. ¿Se podía jugar con visitantes Boca y River? Sí. Vamos a tener el G20, imagínense que lo de Boca y River parece algo bastante menor. Vamos a intentar que toda la zona esté limpia. Queremos poder disfrutar de un partido maravilloso como este en paz. Lo que tenemos que hacer es comprometernos a que sea eso, una verdadera fiesta y que hable por nosotros. Todo eso que tiene que ver con la mafia, nos vamos a ocupar nosotros. Igualmente el primer recurso que vamos a usar va a ser la convivencia y la paz. El primer recurso no es la policía. Nosotros vamos a garantizar que el mundo vea que la Argentina puede hacer. Esto que vamos a vivir es una fiesta del deporte y del fútbol. Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió. Y para disfrutarla la tenemos que hacer con esos valores, ¿no? Mauricio Macri, la puta que te parió. Y en estos 2 años y 8 meses que estamos en el ministerio, la violencia en el fútbol ha caído a niveles que nunca se habían visto. La decisión tiene que ver con mostrar al mundo que somos capaces de hacer las cosas bien. Y si no somos capaces, ¿qué va a decir el mundo? Todos. Ministra, y si no somos capaces, y si sale mal la jugada... Vamos a ser capaces. Va a salir bien. A mí me Confiemos en nosotros. Y las El que no cosas, arriesga no gana, vamos bien. ¿Y los vamos bien. cómo? Vamos bien. El que no arriesga no gana. Hay que arriesgar, hay que arriesgar. Tanto Mauricio Macri como muchos de los miembros del gabinete e inclusive algunos fiscales han pasado por el fútbol y son hijos del fútbol. Mauricio Macri habló en los últimos tiempos en donde estuvo, en cualquier punto de la República Argentina, él mismo lo decía, hablaba del clásico Boca-River. Es decir, como una política de Estado. ¿Se acuerdan cuando decíamos que el país estaba incinerándose, que estaba en una situación económica crítica, digamos? El presidente salía de ese eje y se metía siempre en el clásico. O también cuando iba a visitar a distintos presidentes del mundo, por ejemplo, Angela Merkel, Putin, en Chile, en todos los lugares donde iba Mauricio Macri hablaba de fútbol, porque es de lo que sabe. Porque Mauricio Macri es hijo del fútbol. Él fue hijo del fútbol para después ser padre de la República Argentina hoy. Por ejemplo, lo decía, lo tenía bien claro. Los objetivos estaban claros. Mauricio Macri entró a Boca para ser presidente de la Nación, jefe de gobierno porteño y todo lo que fue Mauricio Macri en la política. Entonces, eso era lo que él sabía hacer, de lo que él conocía. Él conocía todos los barra bravas. ¿O creen que Mauricio Macri no conoce todos los barra bravas de Boca, de River, de Independiente y de lo que sea? Un presidente de un club de fútbol. ¿O creen que Grondona era mafioso él solo? El único mafioso era el presidente de la AFA. No, los presidentes de los clubes no. ¿Quiénes lo elegían el presidente de la AFA y cómo lo trataban? ¿Y cuáles eran los negocios que hacían detrás del presidente de la AFA? Entendemos que lo que ocurrió el sábado pasado es negligencia por todas las cosas que han sucedido. Patricia Bullrich sobrando. Si organizamos el G20, imagínate si no vamos a organizar un partido de Boca River. El presidente diciendo que iba a haber gente de visitante, público visitante, en la Bombonera y público visitante en el Monumental. Metiéndose de lleno en lo que tiene que ver el fútbol. Es decir, la política para el presidente es esto. Pero hay mucho de negligencia. No sé si hubo una zona liberada o no. Tampoco hay que decir que la Argentina es el único país violento.
Violento es el sistema, un sistema que excluye absolutamente a todos y nos une a todos los países. La Conmebol que dice que en la Argentina no se puede jugar la final del fútbol, que no es segura, y se va a organizar el G20. Volviendo a lo mismo. Y ahora, un infiltrado en el Monumental. Y se va conociendo cada vez más información respecto a lo que es el fútbol verdaderamente. Y a los hijos del fútbol, entre otros, el presidente Mauricio Macri. Paulo Cablan está en línea. ¿Cómo anda, Paulo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarte. Igualmente, Paulo, ¿cómo andás? Bien. Te estaba escuchando tu comentario y contando un poco más de lo que acabas de mencionar sobre el infiltrado. Es un tal, seguramente estamos viendo la imagen, el video. Es más, lo hizo tan impunemente que sacó una selfie que subió a sus redes sociales, pero además fue grabado ingresando a el sector en donde está el acceso a los palcos. Después camina e ingresa con su novia, con su mujer, que aparentemente es hincha de River, a una de las plateas de la tribuna San Martín. Fíjense que pasa por el sector de acceso a los palcos en el video, y se cruza incluso con dirigentes de River que están trabajando. Por ejemplo, aparece en la imagen Jorge Brito, que obviamente estaba trabajando contra reloj antes del partido. Se ve a Antonio Caselli, un dirigente histórico de River, que también está trabajando, y pasan, y este tal Levi cruza tranquilamente e ingresa a la tribuna, a la platea San Martín. Le pido a Jorge que ponga el video, por favor. Jorge está describiendo ahí, Pablo, el video de lo que ocurrió con la... Ahí está. Mientras te cuento, mientras buscan el video... Dale, ahí estamos. Ahí está, fíjense cómo ingresa tranquilamente con su pareja, que tiene vestimenta de River. Él obviamente está todo de azul, es alguien muy vinculado a la 12. Stan Levy estuvo preso ya hace algunos años, tuvo 80 días, algo así, preso, por encubrimiento de uno de los líderes de la barra brava de Boca, cuando estaba prófugo, en una de las causas, y después fue investigado también por algunos movimientos sospechosos de dinero cada vez que jugaba Boca, ingresaba en un restaurante que aparentemente era de su propiedad, vinculado al ex líder de la barra brava, Ciro Desbó, muy amigo de Maximiliano Massara, y fue quien lo llevó a la cárcel. Después esa facción se unió con Mauro Martín, es alguien muy conocido en la tribuna de Boca. Pablo, te hago una pregunta ahí. Digamos, el programa es Tribunas Seguras. A este tipo, si él está ingresando a la cancha, ¿tienen registro de quién está ingresando o no? Deberían de tenerlo. No sé si hoy, supongo que ya no, porque, a ver, el derecho de admisión se aplica, va cambiando. Tipos vinculados a la barra brava, después pasa un tiempo y le levantan el derecho de admisión, pero el derecho de admisión se aplica en el club al que es socio o integra la parcialidad, pero después en otros clubes no figura con derecho de admisión. ¿Y entonces? Bastante poco efectivo el sistema. Claro. Pero ahí tenés claramente un barra o ex barra de Boca ingresando a la tribuna de River, y ahí queda claro cómo el sistema no funciona. Fue el único barra que estuvo en el lugar. ¿Hubo otros barras de Boca? Claro, hay alguien que lo reconoció a este tipo y se puso a filmarlo, digo, pero puede haber habido, como decís vos, otro barra de Boca que han ingresado por otra entrada o por la misma quizá y nadie lo filmó. Perfectamente. Claro. No es que en particular este tal Levy aparentemente acompañó a la mujer a la tribuna, pero esto no puede ocurrir. Te ejemplifica la falta de seguridad que hay en todo el sistema. Y cómo, a ver, volviendo a la causa en la que aparecía Levy, hubo una investigación realmente con mucho trabajo, pero muchísimo trabajo, del juez Manuel de Campos. ¿Qué fue lo que pasó? Cada vez que avanza mucho una causa, siempre aparece una apelación, una presentación de alguna sala, de algún tribunal, que corre el juez y la causa termina en la nada. Pasó con la causa de Campos. De Campos había avanzado tanto contra la 12, la barra brava de Boca, tenía tanta información, tantas escuchas, tanto material,
que ya estaba subiendo a dirigentes importantes del Atlético Boca Juniors. Bueno, se cayó la causa. Y claro, o sea, la causa y Manuel de Campos quedó afuera. La influencia de la contra los Barra Brava, ¿no? Digo, Paulo, la influencia de la justicia no es del Barra Brava, sino que evidentemente que ahí hay una angelici o hay un operador judicial que está, digamos, de alguna manera forzando. Pero alguien que evidentemente entorpeció el trabajo del juez. A ver, en la interna de la Barra Brava de Boca, ¿se acuerdan que hubo 2 muertos en un partido previo cerca de la cancha de San Lorenzo? Con videos, con cámaras de seguridad. No hay un preso por un doble asesinato ocurrido, filmado en el acceso a la cancha de San Lorenzo. Está filmado, hay grabaciones. No pudieron probar nada. Es imposible avanzar contra los Barra Brava. Y que aparecen esas cosas en medio de lo que fue el papelón de seguridad, el papelón del día sábado, que aparece un Barra Brava o ex Barra Brava dentro de la cancha de River. Es realmente vergonzoso. Lo que ocurrió en los alrededores de River es algo que, a ver, si me dan una opción, yo capaz que te agarro, porque ya no lo puedo creer, agarro la opción, el operativo fue armado por el comisario de los Simpsons. Claro. Vos vas siempre a la cancha, Paulo, ¿y qué ves en los operativos? ¿Qué has visto de diferente en este caso? Pero no es una cuestión de ser un genio en seguridad. Cuando ingresa el equipo visitante en el Estadio Monumental, siempre ingresa por ese lugar. No es que hicieron un gran cambio, pero es bastante básico. Cuando va llegando al túnel, el colectivo que ya viene, como se llama, encapsulado, se le llama encapsulado, o sea, rodeado por motos, por patrulleros, el jefe del operativo que va acompañando al colectivo avisa al otro puesto, el puesto que está en ese cruce de Libertador y Monroe, para que se limpie la zona. ¿Qué es lo que se hace? Un grupo de infantería, si hay gente, la corre 50 metros atrás. Y siempre está, por una cuestión de seguridad, están los 2 camiones hidrantes, uno de cada lado de la Libertador, apuntando hacia la General Paz. Presta atención, no estaban los camiones hidrantes. Y había un cuerpo de infantería asignado para esa tarea en ese lugar. Llamativamente, por primera vez en ese lugar, habían puesto al grupo de infantería de la prefectura, que no tiene la culpa de sus efectivos. El tema es quién dio la orden de que llegaran 10 minutos después. Después, cuando pasa el colectivo y le tiran las piedras y pasa lo que pasa, llega el grupo de infantería y corre a la gente, y ahí empiezan los incidentes. O sea, el cuerpo estaba, pero llegó tarde porque no le dieron la orden de llegar en el momento en el que tenían que estar. Repito, lo hizo el comisario de los Simpson, o bien hicieron todo mal. Después hay otra cosa, hay otro detalle. En la avenida de la calle Quintero, por la que entran, son como 800 metros hasta la cancha de River. Toda esa área separan a la gente del colectivo con esas placas grandes de madera, ¿sí? Como corresponde, No estaban. Es más, solamente habían puesto una placa, pero para el lado sur, ya sobre Figueroa Alcorta, cuando en realidad la placa se pone hacia el norte. Hicieron todo al revés. ¿Y es algo ves negligencia o hay algo que está hecho adrede, digamos? Pues es que yo no creo en los complots que lo hicieron de gusto para perjudicar a River en favor de Boca. Yo, la verdad, sincera, esto soy absolutamente sincero, no lo creo. Pero es mucho más peligroso, prefiero que sea un complot, que sea por inoperancia, porque esa es la seguridad que tenemos. Bien, otro dato más que te cuento. Quienes han hecho la seguridad de 1000 clásicos, por lo menos, es la gente de la Policía Federal Argentina. Que lo tienen recontra estudiado, saben cómo hacerlo, no los llamaron ni para opinar. Ni para opinar, la Federal no tuvo, que son los que saben, si tienen hace 70 años vienen haciendo clásicos, no los llamaron. Pablo, muchas gracias, te mando un abrazo grande. Opinando. Bueno, la verdad que fue un desastre. Un abrazo grande, viejo, muchas gracias. Chao. Ahí pasaba Pablo Caplan y ahora voy a hablar con nuestros muchachos, con la gente que está en nuestro piso. Acá hay uno que participó del clásico y recibiste, Jorge, ¿cómo andas? ¿Qué haces, Tomás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿vos?
¿Qué pasó? Bueno, no, lo que se vio ahí, un poco lo que contaba Pablo y un poco lo que hablamos también fuera de Auri, es que hubo un desprecio absoluto por la vida, digamos, ¿no? Fundamentalmente, si querés, por el equipo de Boca, por los jugadores, por la comitiva de Boca, pero en realidad por todos los que estábamos en la zona. Uno cuando llegaba, yo fui muy temprano, yo soy socio abonado de River, o sea que voy todos los fines de semana. Cuando llegaba la policía te hacía hacer unas filas interminables, te amontonaba, te generaba situaciones de mucha espera, claro, con mucho tiempo, que evidentemente eran focos de tensión y de violencia, y sucesivamente. ¿Y ¿no? pegaba por pegar la policía simplemente para tratar de organizar? Mira, ahí estamos viendo un video después en donde la policía pega por pegar. A ver. Claro, muy violento. Esto es sobre el final. Ya al principio la infantería te hacía una especie de embudo para entrar que era muy violento. Sí, sí. Y uno veía ya que los chicos la pasaban mal, había mucha familia, hay mucha gente que va todos los fines de semana con la familia, yo entre otros. Y a la salida, que es donde pasa esto, después de estar retenidos en la cancha 7 horas sin ningún tipo de información, sin señal, viste que como en toda manifestación no tiene señal ahí, no sabe bien qué pasa, se manejaba por versiones, y cuando salías nunca desarmaron los vallados de seguridad, por lo tanto se hacía un embudo para salir, la policía se apostaba ahí, la infantería se apostaba ahí, discutía con la gente, le pegaba y hacía que la gente tenga que entrar corriendo de nuevo a la cancha, que se chocase con los que tenían que salir, una situación, la verdad, de desprecio absoluto de todos los que estábamos en la cancha. Los saludo, Gabriel, Mariano, ¿cómo andan? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Hay algún anticipo judicial respecto a esto? Sí, porque en las últimas horas el fiscal Federico Delgado impulsa la investigación denunciada por el abogado Fabián Bergenfeld relacionada con las presuntas responsabilidades de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público sobre la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sobre el renunciado ministro de Seguridad, Martín Ocampo, su segundo, D'Alessandro, y también sobre el titular de la Prefectura Naval Argentina, sumado al subjefe de la policía de la ciudad. ¿Por qué? Por el operativo. ¿Qué es lo que pide el fiscal, entre otras medidas de prueba para el juez Marcelo Martínez de Giorgi? Quiere comparar videos, por ejemplo, para saber dónde estaba apostado el retén o de alguna manera la valla que debía separar a la gente en esa misma intersección donde el micro es atacado, y dónde estuvo el sábado pasado, para comparar los operativos, y además una serie de medidas de prueba también relacionadas a establecer o dilucidar por qué el accionar policial tuvo esa característica y por qué el operativo se llevó a cabo, como bien decía Paulo, con esas diferencias drásticas, ¿no? Entre el hidrante que estaba y no está, la prefectura que debió haber llegado y no llegó. Es apertura de investigación, no hay nadie imputado ni ninguna responsabilidad todavía. No lo quiso escribir el fiscal Delgado tenés la posibilidad vos de poner imputado, ministra Patricia Bullrich, y podés hacer una lista. Lo que hace es impulsar la investigación, con lo cual abre a prueba. Si vos me preguntás, imputados están desde el punto de vista de que se considera que hay una acción penal por impulsar. Ahora bien, no están con nombre y apellido enlistados, con lo cual uno podría decir no están imputados hasta ahora. Lo que hace el fiscal es abrir la investigación y abrir la denuncia para que haya pruebas, porque lo que quiere es generar pruebas bajo este delito y bajo lo que pudo haber sido las consecuencias de todo esto, porque estamos hablando de que no hubo muerto de milagro. Sí, claro, absolutamente, inclusive con el propio hecho del hincha ingresando a la cancha, esto de Tribunas Seguras, que hay un gran operativo por detrás de Tribunas Seguras, bueno, evidentemente que no está funcionando, porque si ese mismo tipo que filmaba al hincha de Boca decía que ese era hincha de Boca, ¿qué le pasaba a ese tipo? A ver, contámela, digamos, ya no generalizado, pero ese tipo, digamos, no sale con vida de esa cancha, ni él ni su mujer. Digamos, el que lo firma lo identifica. Si ese grita que es un hincha de la 12... Y propio el ataque, cuando hay un video que registra bien, cuando se arroja un botellazo que atraviesa por arriba del micro y le pega del otro lado a un propio hincha de River. O qué hubiera pasado si la piedra quedaba corta de alguno de los que arrojaron piedras y le pegaba la cabeza, o a un policía o a uno de los que estaban en la primera fila. Escuchemos qué dice Donofrio respecto a Mauricio Macri. Mauricio Macri sigue metiéndose en este tema. Es como que se abrió el conflicto y se politizó el tema. Mira, sucedió algo muy raro. El domingo parecía como que estaba agotado el tema a determinada hora, pero el tema no se agotaba porque trascendía la fase deportiva, muy largamente la fase deportiva, para ser analizada desde lo político. ¿Por qué?
porque lo politizó el propio presidente. El propio presidente en cada discurso en donde fue dando en los últimos 30 días, en uno de esos discursos, hablaba de clásico y hablaba también de las cargadas y hablaba de que los clásicos se juegan así. Digo, fue una cosa bastante mal manejada por parte del propio presidente de la Nación. Pero a ver qué decía Donofrio respecto a Macri, dale. Tenemos que jugar en River y que, es más, te ha dado una información, ha llegado al presidente de la Nación, pero muy allegado, me hizo llegar hasta que el presidente de la Nación, su interés era que el domingo se hubiera jugado el partido. El presidente de la Nación, Mauricio Macri. Sí, señor, lo digo, pero sabiendo por qué lo digo. Segundo, porque si no, no hablo macana. Sí. Segundo tema es que quiere y pretende que el partido se juegue en la cancha de River y que va a existir toda la seguridad como para que ese partido se juegue en la cancha de River y Boca. Estamos frente al G20, ahí nomás. Y en este G20, Argentina va a estar en el mundo y se lo va a ver. Entonces, si podemos hacer un G20, ¿cómo no vamos a poder hacer un partido? Y creo que sería el broche final como para demostrarle al mundo que lo que hicimos o lo que ocurrió el sábado no es algo que no podamos solucionar, ¿no? Bueno, ahí pasaba Donofrio y ahora vamos a ver el tuit de Patricia Bullrich, un 18 de mayo del año 2013, tuiteaba lo siguiente, y por eso decía que los propios funcionarios son los que se metieron en lo que tiene que ver este evento deportivo. Desde lo político, la violencia en el fútbol se acrecienta con la hora. ¿Será responsable el gobierno de semejante despropósito? 18 de mayo de 2013, Patricia Bullrich hacía política con esto, con los eventos deportivos. Y esto también habla de una dirigencia que evidentemente está mal. Peor está la sociedad que vota por esto, ¿no? Peor está la sociedad que vota por esto, que te vota un tipo que dice que el gobierno es responsable, absolutamente responsable de un partido de fútbol, y después cuando les toca, no se hacen cargo. Después cuando le dicen, che, ¿y qué pasó en este evento? No se hacen absolutamente cargo, cuando se estaba hablando de este evento como un evento deportivo bastante complejo, digamos, ¿no? Jorge. Sí, ¿sabes qué? Me cuesta pensar que sea solo negligencia lo que pasó. Sí. Te cuento porque yo, voy todos los fines de semana, a diferencia de todos los demás, pasé 4 vallados, siempre son menos, y en uno de ellos, por primera vez en mi vida, me chequearon la entrada, que la entrada coincida con mi DNI y que mi DNI coincida conmigo, digamos, hicieron un triple chequeo que nunca lo habían hecho. Y después hay cientos o miles de personas que entraron o sin entradas o con entradas truchas o incluso barras de otro club, digamos. O sea que sabían claramente quiénes estaban entrando y quiénes no. O por dónde entraban los que no los chequeaban, ¿no? Claro. Hay un punto que todavía queda por dilucidar y es el de la causa judicial que coincide temporalmente con los allanamientos realizados 24 horas antes del sábado. Sí. Y tiene que ver con quién dio esas 300 entradas que fueron decomisadas en un secuestro en la casa del Barra Brava Caverna. ¿Y quién la va a dar? Bueno, hay una máquina dentro del club que teóricamente fueron a buscar, que es la que imprime, que es para hacer una comparación, es como la que imprime papel moneda, ¿no? Es una máquina especial que imprime esas entradas. Bueno, no va a haber muchos responsables, digamos, que no sea el tipo ese. Claro, que pueda... ¿por qué no habría connivencia en algún punto para dar esas entradas? Y si es como Legal Club, que todos los barras son efectivamente socios inscriptos y habían ido a canjear sus entradas. ¿Y vos querés que un empleado se corta solo, que no responde a una orden de arriba? Es muy difícil pensarlo. Para abonar lo que decía Pablo recién, la causa que tuvo Manuel de Campos llevó a declaración a Daniel Angelici. ¿Qué dijo Angelici? No tengo idea quiénes son esos barras. No los conozco, ¿no? El club no tiene. Decime qué pasa con el dólar, Mariano. Mira, por ahora se aproximó aceleradamente en torno a los 40, se mueve entre las bandas estipuladas. Hay cuestiones de estacionalidad del momento del año, demanda de importaciones, algunos desarmes de inversiones en pesos que se van al dólar. Yo pienso que por ahora no podemos hablar de ninguna manera de que haya una corrida de vuelta contra el peso, pero lógicamente como todo el sistema está atado con alambres, cualquier aceleración del tipo de cambio como se dio en estos días llama la atención, genera temores. Me parece que hay que ser cautos. Yo creo que en el muy corto plazo, con costos muy altos, con tasas de interés exorbitantes, ya lo venimos hablando, pero me parece que el Banco Central en el muy corto plazo lo tiene controlado. Lo que esto muestra es que evidentemente no puede soltar mucho las riendas, porque ni bien baja un poquito la tasa de interés
y se conjugan algunos elementos internacionales y locales, el dólar empieza a correr y a correr fuerte, ¿no? Ese es el dato, digamos, ¿no? Que el Banco Central cuando deja que cae el dólar intenta maniobrarlo y no puede salir de la situación de altas tasas y eso, ¿no? No, y además yo creo que al presidente del Banco Central anterior y el vice decían que el dólar era un bien como una manzana y que por ende el precio del dólar era lo mismo que la manzana. Bueno, claramente tenemos que aprender que no. Y por ende, cuando sube el precio del dólar, no es lo mismo que sube el de la manzana y hay que ser muy cuidadosos en el manejo de la política monetaria, ¿no? Hay una situación en la justicia que evidentemente siempre se da, ¿no? Que la gente no tiene acceso a las causas. Particularmente tuve acceso a la causa de los cuadernos y se ven las declaraciones, por ejemplo, de los arrepentidos. Y en las declaraciones de los arrepentidos, la de Rogio, la de Paolo Roca, la de Calcaterra, son muy similares, pero muy similares. ¿Por qué lo procesaron a Roca y no al resto? Bueno, en realidad tiene que ver con un montón de segmentaciones que hace el propio juez Claudio Bonadío en relación a cómo declaran. Te diría, hay otra comparativa para hacer, incluso muy actual, que es por qué se dicta la falta de mérito sobre Marcelo Mindling, titular de Pampa Energía, que hoy recibe en la misma resolución donde se lo procesa Roca, la falta de mérito. ¿Por qué si hubo otros empresarios que también negaron hechos de corrupción, o por lo menos negaron insinuaciones sobre pedidos de sobornos y demás, algunos incluso están presos? Claro. ¿No? Están presos, no se arrepintieron, dijeron que no hubo coimas, que no pagaron coimas, ni les dijeron que pagaran coimas, están presos. Hay otros que están procesados, y hay otros como Marcelo Mindling con falta de mérito. Claro. Ahora bien, Roca, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que dice el juez? No te creo. No te creo nada que no haya sido parte de la negociación por la nacionalización del Sidor, que era el punto de referencia sobre el cual había deslindado responsabilidad el Luis Bennaza, que había sido procesado. Ahora, ¿qué dice Bonadío? No, lo ubicó en tiempo y espacio en los mismos lugares donde se daban las reuniones con la cúpula del gobierno anterior, en los momentos históricos donde se negociaba por la compensación que Venezuela le iba a dar a Techín por la nacionalización de Sidor. Qué barro cómo se abre la brecha. Hoy hablaba con un abogado muy importante de Córdoba, penalista, decía que esta ley del arrepentido era muy peligroso porque dejaba mucho al juez la interpretación. No, che, a ver, no te creo, bueno, te proceso. A vos sí te creo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo hace? Claro, como no se había aplicado nunca, en realidad el primer caso de aplicación concreto y bien estipulado fue el de Van den Broele, en la causa Chicone. Pero ¿qué fue lo que hicieron con Van den Broele? Fíjate este detalle que muy pocos conocen. En Brasil, para el Lava Jato, ¿qué es lo que hacen? Le hacen leer la declaración como arrepentido al propio arrepentido, filmado con una cámara adelante y va ampliando. Eso es un documento. ¿Qué hicieron con Van den Broele? Toda la declaración de arrepentido se la leyeron y Van den Broele iba sintiendo con la cabeza. Y después dijo, ¿usted está de acuerdo con esto? Sí. Sí, ¿cómo no? Ahora en esto no hay registro fílmico de absolutamente nada. Claro. ¿Qué va a pasar con Paolo Roca? Embargo de 4.000 millones de pesos, procesado como miembro de la asociación ilícita, supuestamente destinada a pagar y a recibir sobornos, acusado de dádivas y cohecho activo en el caso de él porque estaba solicitando para obtener algún favor, y además prohibición de salida del país, y va a tener que en las próximas 48 horas que tocar el pianito, como se dice en la jerga. ¿Por qué? Porque son las huellas dactiloscópicas las que se van a obtener. Claro. A eso lo está sometiendo Bonadío, al principal empresario del país. Digo, esto va a traer consecuencias por otro lado también, más allá de de las arbitrariedades que uno puede decir, tiene cuadernos o deja de tener cuadernos y cómo está esa instrucción. Mariano, ¿querés agregar algo? Un comentario muy pequeño, que esto, además del excelente análisis de Gaby, hay que mirarlo en perspectiva internacional. Yo miro con mucha preocupación, aunque estoy muy ligado al mundo de la pyme más que de las grandes empresas. Cuando vos ves Brasil, el Lava Jato sirvió para poner en jaque a jugadores estratégicos económicos de Brasil, que también tenían proyección internacional. No es cualquier actor Roca, como dice Gabriel. Entonces, tocar a este es uno de los pocos jugadores de Argentina en el plano internacional. Hoy hay muchas empresas sensibles de frontera argentina que pueden comprar, para decirlo coloquialmente, por 2 mangos. Entonces yo lo miraría también en una perspectiva internacional y de un juego geoeconómico estratégico, ¿no? Vamos al tema de la... colapsó Tenaris, la acción de Tenaris en el día de hoy arrastró la bolsa del Merval. Tremendo, ¿bajó el 8%? Sí, aproximadamente. Y sí, claro, evidentemente. Bueno, Mariano, vamos con el tema pobreza, dale. No, venimos informando de inflación. Bueno, la inflación de la canasta que mide la pobreza. Siempre recordamos que acá lo que mide la pobreza es si el ingreso de tu hogar o el mío, en la suma, llega a cubrir un nivel a partir del cual arriba no sos pobre, abajo sos pobre. La inflación de esa canasta fue una inflación que incluso superó a la que promedio decimos de la población. Habíamos hablado de 6,1 para los trabajadores, el INDEC dijo 5,4 de octubre contra septiembre.
Comparando contra octubre del año pasado, todos estábamos en el orden del 46, 47. De la canasta de pobreza llegó al casi 55% de ¿Qué es la canasta de pobreza? La canasta de pobreza tiene una componente alimenticia, ahí está la parte más científica, en general se dice un adulto equivalente, es un hombre entre 30 y 60 años que necesita todos los días para alimentarse algo así de 2.700, 2.800 calorías. Por supuesto, ahí hay ciencia, ¿por qué? Porque no es lo mismo si vos las comés con arroz, con fideos, con carne roja puede ser falda, lomo, conejo, cerdo. Y después hay una parte, además de la de alimentos, que define si vos o tu hogar es o no indigente, que se suman otros bienes y servicios que los define cada sociedad por criterios más políticos y discrecionales. No todas definimos igual, que hacen que dicen, bueno, además de la indigencia, definís si sos pobre o no. Yo siempre digo, si midiéramos la pobreza como lo hace Estados Unidos, como para Estados Unidos hay cosas que a nosotros nos parecen lujosas, pero a ellos más básicas, tendríamos una pobreza del orden del 65-70%. Claro, es la pobreza para nosotros. Es la pobreza para nosotros. Bueno, esa canasta que medimos para nosotros tuvo una inflación en el último año de casi 55%, o sea, muy por encima de la inflación de toda la población. Bueno, esto confirma lo que venimos contando de que la inflación no solo es cruda para todos y brutal, sino que encima está siendo muy dura para los hogares que menos tienen. ¿En diciembre pensás que se puede desacelerar? Mirá, si el tipo de cambio sigue relativamente planchado, la inflación debería desacelerar. Es difícil, igual que de guarismos de 5 o 6%, baje a 2 o a 1,5. Bueno, entonces no tanto. Pero te doy un dato igual, aún desacelerando la inflación, cualquier especialista, yo lo escuchaba el otro día a Daniel Stengart, un indiscutido especialista de pobreza en la Argentina, que decía, mirá, me decía a mí personalmente, mira Mariano, cuando vos agarrás este dato del valor de la canasta de pobreza y decís, che, ¿qué porcentaje de pobreza vamos a tener hacia fin de año? Y él me dice, cuando el poder adquisitivo de los salarios cae 2, 2,5, tenemos un punto más de pobreza. Como venimos informando que estamos 15, 18% abajo en el poder adquisitivo, es lógico que la pobreza cerremos el año en el orden del 33%. Y habíamos cerrado el año pasado más cerca de 27. Estaba leyendo los sueldos de los empleados de migración, eso que se quiere custodiar la frontera para que no haya corrupción, 19.000 pesos el promedio, entre 19 y 22.000 pesos. Un tipo que tiene la posibilidad de hacer cualquier tipo de negocio en la frontera con la gente que pasa, evidentemente 19.000 pesos ya está por debajo de la línea de la pobreza. Miguel, ¿cómo andamos? Buenas noches. Buenas noches. Ahora vamos a mostrar otros caídos que terminan siendo parte de los nuevos pobres. Son los desempleados que genera el gobierno de Macri. Estuvimos en el laboratorio Roux o Cefa y el laboratorio este es un ícono, Tomás, de lo que pasa con las empresas en estos últimos 3 años. Cayó la producción, empezaron a suspender a los empleados, empezaron a pagar los sueldos en cuotas. Después de pagar los sueldos en cuotas, llegaron los despidos. Echaron a 400 trabajadores. De esos 400 no se volvieron a recuperar. Hay una persona que se suicidó, hay 2 que murieron y que estaban con enfermedades graves. Miguel, hay que decirlo que Russo o Cefa no puso plata en la campaña de Mauricio Macri. El resto de los laboratorios que pusieron lo que vos sabés que pusieron, evidentemente que les está yendo muy bien. De hecho, han aumentado los medicamentos alevosamente, ¿no? Hay un grupo que les está yendo muy bien, son los que apoyaron a Macri, y hay otros que son laboratorios medianos como estos, que se les fue complicando muchísimo. Son medianos pequeños, digamos. Russo o Cefa tiene algunos medicamentos que todavía quedaron, pero es un laboratorio histórico, Miguel, tiene más de 70 años en el mercado, fácilmente. Sí. Tiene muchísima trayectoria, se fue cayendo a pedazos, fueron viendo cómo no lograban levantarlo y lo que les pasó a los trabajadores es que no tenían ninguna alternativa. La mayoría, te digo que los que tienen unos 45 años no lograron conseguir trabajo en ningún lado. Los más jóvenes que quedaron en la calle, y esto es algo que le pasa a muchos, quedaron solamente con la posibilidad de tener algunas changas. Fíjate cómo viven los trabajadores que se quedaron en la calle y que formaban parte de este laboratorio. Alberto, ¿qué pasó con el laboratorio? El laboratorio vino en declive desde varios años. Era un laboratorio familiar de la familia Roux. Empezaron a despedir personal. En una debacle lenta pero progresiva. Y el laboratorio desde el 2017, mediados del 2016 en realidad,
empezó con crisis, empezaron a pagar los sueldos atrasados, a desdoblar los sueldos, a pagarnos en cuotas. Claro, después empezaron las suspensiones, licencias y demás. Estábamos cobrando un repro de 10.000 pesos cada uno. Hasta que bueno, en un momento dejaron de pagar y cada tanto veníamos, nos suspendían, volvíamos, nos volvían a suspender, volvíamos a entrar. Así hasta, bueno, en mi caso, en marzo, ya directamente me quedé afuera. En un determinado momento dijeron que se terminaba, la familia Ruth dijo que se terminaba la cosa, que ellos ya no podían más, dejan de pagar. ¿El laboratorio se fundió? Sí, se fundió. La empresa cambió de manos 2 veces en el transcurso de estos año y medio. Hubo muchos despidos de otros compañeros que bueno, intentaron buscar otro trabajo porque la cosa venía mal. Y ya a partir de marzo de este año los despidos fueron masivos. Es decir, yo no cobro, hace 2 años que no cobro una moneda. Te pagaban 10.000 pesos por mes y después decían, bueno, no hay más plata para nadie. ¿Cuántos despidos hubo en total? En total son cerca de 420 familias. Fueron quedando en la calle. A mí me despidieron hace 4 meses. No me despidieron, me dijeron, no entras más y no entras más. En el mes de abril me presenté a trabajar y no me dejaron pasar. ¿Hace cuánto tiempo estabas trabajando acá? 5 años. ¿Y qué trabajo hacías? Operaria, maquinista. Vine a trabajar un día y me pidieron el ingreso. Trabajo hace casi 7 años acá en el laboratorio. Imagínate que éramos 400 personas, 450, que fueron quedando, hasta de último quedaban 70 personas. ¿Y ahora cuántos quedan empleados? Ahora no hay ni uno, no hay a quien reclamarle una moneda. Migraciones es una de las políticas de las cuales también se había basado el gobierno nacional para hacer campaña. Te voy a leer un sueldo, 240.000 pesos. Uno, por ejemplo, hay otro de 150.000, es muy amiga de Alfredo Casero, este que hablaba del FRAN. Ya en un ratito te vamos a contar a dónde vamos con esto. Alan, ¿cómo andamos? Buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas ¿Todo noches, bien? así es, muy bien. Los que no están bien son los trabajadores de migraciones que reciben sueldos paupérrimos y que además, a partir de diciembre, pretenden que trabajen 12 horas de corridos. Nada más y nada menos que aquellos que determinan y que inspeccionan quién entra y quién sale de la Argentina. Y con qué entra y con qué sale también, ¿no? Bueno, esto decía ATE Migraciones, alerta Migraciones, el personal en pasos fronterizos está colapsado. Modernización no aprueba la incorporación de nuevo personal, así que los muchachos están trabajando 12 horas por día, ¿no? 12 horas por día en oficinas, en algunos casos que hay solamente 3 personas. Bien. 3 personas, 12 horas registrando los papeles de aquellos que quieren entrar o salir del país y además con sueldos muy bajos. Eso era para los empleados y ahora vamos a ver la estructura jerárquica. A través de un decreto se faculta al titular de la Dirección Nacional de Migraciones a aprobar la nueva estructura organizativa, la que deberá prever un máximo de 20 directores y 17 coordinadores. ¿Qué quiere decir esto, Alan? Que se aumentan considerablemente los cargos jerárquicos. Claro. Estas 17 coordinaciones no existían antes y ahora vamos a conocer cuánto ganan estos directores mientras en los pasos fronterizos no hay ni siquiera papel para imprimir los documentos para que la gente ingrese al país. Ya vamos a llegar al sueldo de los trabajadores, pero ahora vamos a los nuevos. 213.000 pesos, 210.000 pesos, 215.000 pesos, 180, 180, 215, 215, 213, 170. Sigue, es larguísima la lista. Son los nuevos funcionarios. Y son sueldos a julio de este año. Es decir, que todavía hay una segunda parte de este año que por ahí pueden haber aumentado. Claro, tiene una nueva actualización. Bueno, ahora vamos a ir a la designación de una persona, digamos, que es muy cercana a quién. A ver, contámela, dale. Bueno, es una amiga personal de Alfredo Casero. Se trata de la diseñadora Florencia Babucci. Ella ha trabajado con el actor oficialista. Además, es amiga personal. Yo hablé con ella esta semana y así me lo ha contado. Ha trabajado, aparentemente Casero tiene una casa en San Luis, una casa de campo en San Luis, en donde organizan eventos. La organizadora de esos eventos, la coordinadora de esos eventos, es esta señora. Por eso hablan de diseñadora. Es diseñadora de ropa, textil, digamos, ¿no? Florencia Un Babucci. currículum muy apto para el ámbito de migraciones, obviamente. Sí, está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Justamente el empleo de calidad que ha generado el gobierno en este caso, insisto, en un área muy sensible y además que es muy importante y que el gobierno ha hecho mucho hincapié. Deberían Vamos al próximo paño, dale. muy bien capacitados y con la más alta tecnología. No tienen papel y además, por ejemplo... Le hicieron una nota en el diario La Nación, a Florencia, de 30 años. Varios proyectos en simultáneo titula el diario La
La Nación. Dice que las empresas tradicionales no las seducen. ¿Por qué dice que no las seducen? En esto es muy parecido a Alfredo Casero en lo que dice Florencia. Son pocas las que trabajan por objetivos. En general se trabaja por franja horaria. Nunca soporté un trabajo de 8 horas por día. Si trabajara sentada en una silla, ya estaría obesa, dice Florencia Flor, que tiene que trabajar para el Estado ahora y que cobra mucha plata. Es la amiga de Casero, la que habla del flan, ¿no? Esta no pide flan ni nada de eso, pero labura en el Estado, ¿no? Y además, en varias entrevistas que aparece, no menciona migraciones, llamativamente. Habla de otros proyectos vinculados a la cuestión textil. Bueno, aquí en otra nota también en La Nación habla de su trabajo con Casero, en su casa, en la casa que tiene Casero en San Luis. Ella es una especie de anfitriona de una especie de evento que se hace anualmente. Y bueno, allí se conoce la estrecha relación que tienen con Casero. Sí. Bueno, vamos a ver ahora el salario de esta señora. La que dice que no soporta trabajar con horarios, digamos, ¿no? Es funcionaria del Gobierno Nacional, no soporta trabajar con horarios. 146.000 pesos nos cuesta Flor, la que no pide flan, 108 de bolsillo, hasta julio. ¿Está claro? O sea, han ampliado la planta y he visto a 2 o 3 cordobeses acá también que no se los ve por migraciones, se lo ve más por Córdoba que por migraciones. Que son gente que responde al que era embajador en Ecuador, Luis Juez, que ahora está no sé en qué cargo acá de coordinador de política. Bueno, hay 2 de estas personas que son de Córdoba, que están más en Córdoba que en migraciones. No vaya a ser que Flor también esté laburando para Casero y le estemos pagando en migraciones, ¿no? Eso, mira, esa te la debo. 108 lucas de bolsillo, 146 en bruto nos cuestan los argentinos. Y ahora vamos a ver cuánto cuestan aquellos que le decían la grasa militante. Veamos cuánto cuesta la grasa militante. 19.000 pesos. 19.000 pesos aquellos que determinan quién tiene que entrar y salir del país. Están en oficinas que en algunos casos son solamente 3 personas. No tienen ni siquiera papel para imprimir los documentos y quieren que trabajen con este sueldo a partir de diciembre. 12 horas de corrido. Por ejemplo, hablaba con trabajadores de Ezeiza. Sí. Algunos viven en Cañuelas, en Lobos, tardan 2 horas al día para volver de su casa a su trabajo. Por este sueldo, y tienen que estar 12 horas haciendo un trabajo que es muy importante y que además del cual el gobierno ha puesto mucho hincapié. Sí, claro, habla mucho de los extranjeros. Habla mucho de las fronteras, habla mucho de los controles. Para mucho que antes era un colador, bueno, esto está pasando. Están trabajando en ATE tratando de que esto se frene de alguna manera. En este caso, Hugo Bayón de ATE Ciudad, bueno, está tratando de tener las reuniones necesarias y fue quien facilitó alguna de esta información porque justamente la situación es acuciante para todos los trabajadores. Y claro, absolutamente. Bueno, también está laburando la gente de Aerolíneas Argentinas en contra de este tipo de ajustes, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos vamos con Lautaro ahora? Venga, Lautaro, por favor, Claro, hay que hacer quietito, y presente el tape, por favor. ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo va? Muy buenas noches. Estuvimos en la presentación del libro del periodista Fontevecchia y pudimos hablar sobre la gestión económica del gobierno, sobre la gestión de Duhovne. Hablamos con Fontevecchia, con Beatriz Arlo, con Haddad, con Nelson Castro, bueno, con varios. Lo compartimos y lo analizamos. ¿Cómo evalúa estos 3 años de gestión del presidente Mauricio Macri? Bueno, son años que desde el punto de vista económico son malos, ¿no es cierto? Así que creo que es la gran deuda que tiene el gobierno de Macri con lo que había prometido para la gente. La foto no es una foto saludable. Me parece que la foto del mes que viene todavía va a ser un poco más complicada. Tiene graves dificultades económicas y dificultades políticas por una coalición que no se sabe si es coalición de gobierno o coalición electoral. La ventaja que tiene todavía relativa es que Macri usufructa todavía los errores de Cristina. Creo que en una cantidad de renglones innumerables con muchas deudas. Creo que en algunos aspectos se puede ver una gestión interesante en lo que es la inserción de Argentina en el mundo, en materia de libertades individuales y de respeto a la libertad de expresión también, en materia económica es donde hay un gran déficit. Mi mirada no es desesperanzada porque yo no esperaba cosas muy diferentes, pero pensé que conocían más la economía del país al cual llegaban a gobernar. Y la primera prueba de que no la conocían fue la ida de Macri hacia el exterior, donde decía que aquí vienen las grandes inversiones y no recibió ninguna o muy pocas de ellas. Muy mediocre. Creo que uno de los pocos puntos en los que hay una mejora real es la libertad de prensa,
en el cierto grado de autonomía de la justicia, pero en términos económicos, evidentemente, el proyecto del gobierno fracasó. ¿Cómo tomó las declaraciones del ministro Duhovne que dijo: esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno? Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud. Nada de lo que diga me sorprende, ¿no? Lo veo a Duhovne como un comentarista de la realidad. Verdaderamente una tontería, un disparate. Yo creo que los ministros de Macri no saben lo que uno puede decir en su casa mientras piensa o mientras habla con un amigo de lo que se dice en público. Bueno, creo que fue una frase totalmente desafortunada. Sin ninguna duda que una retracción económica como lo que se está viviendo y dentro de todo con cierta tranquilidad social es algo inédito, ¿no? Otro gobierno que estuviese viviendo la situación viviendo y produciendo la situación de crisis, de caída del Producto Bruto, de pérdida de salario real del 15%, de caída del consumo de casi el 10%, estaría viviendo una situación de inestabilidad que hoy nos está viviendo. Yo creo que es parte del aprendizaje del 2002, que la sociedad vio en el 2002 que se vayan todos finalmente es autodestructivo. Cualquier otro presidente en la misma circunstancia hubiera recibido una inestabilidad social que Macri no está recibiendo. No es un mérito del gobierno, es un mérito de la sociedad argentina.